1. Llaves perdidas a medianoche. No encuentro mis llaves. Las perdí y son las 12 de la noche. ¿Cómo dice? Mis llaves. No están en mi bolso. Tranquila. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Laura Sánchez. Vivo en el piso 3, puerta B. Piso 3, puerta B. Sí, la conozco. ¿Puede abrirme la puerta, por favor? Sí, pero necesito ver su documento primero. Claro. Aquí está mi DNI. Perfecto. Sí, es usted. ¡Qué alivio! ¿Dónde cree que perdió las llaves? No sé. Estuve en el supermercado esta noche. Y también en el metro. Ay, qué pena. El metro es difícil. Sí. Mañana voy a llamar al metro. Bien. A veces la gente entrega las llaves. Eso espero. ¿Tiene llave de repuesto? Sí. La tiene mi hermana. Ah, qué bien. Pero vive lejos. En otro barrio. Entiendo. Mañana puede llamar a un cerrajero. Sí, voy a hacer eso. Hay uno bueno en la calle Mayor. ¿Cómo se llama? Se llama Cerrajería López. Número 18. Perfecto. Voy a apuntar eso. Abren a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Es muy amable. No se preocupe. Para eso estoy. Perdone las molestias a estas horas. No pasa nada. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse. 2. Inspección sorpresa del casero. Buenos días. Vengo a ver el apartamento. Ahora, no tenía ningún aviso. Lo siento. Necesito revisar algunas cosas. ¿Qué cosas? La calefacción y las ventanas. Entiendo. Pero la próxima vez, avise antes, por favor. Sí, tiene razón. Lo siento mucho. Bueno, puede pasar. Gracias. No voy a tardar mucho. ¿Hay algún problema con el apartamento? El vecino del piso 4 tiene un problema de humedad. Quiero ver si viene de aquí. Ah, no sabía. Yo no veo humedad aquí. A ver, ¿puedo ver el baño? Sí, claro. Por aquí. Gracias. Aquí hay un poco de humedad en la pared. ¿De verdad? Yo no lo vi antes. Es pequeña, pero hay que arreglarla. ¿Cuándo? La semana que viene. ¿A qué hora van a venir? A las 10 de la mañana. ¿A las 10? Bien. Ese día estoy en casa. Perfecto. Van a tardar unas 2 horas. ¿Y el alquiler sube por esto? No, no. La reparación es mi responsabilidad. ¡Qué bien! Gracias por aclararlo. Por supuesto. Usted no tiene que pagar nada. Perfecto. ¿Tiene algún otro problema en el apartamento? El grifo de la cocina gotea un poco. Ah, también lo anoto. Muchas gracias. A usted. Hasta luego. Hasta luego. 3. Me voy a otra ciudad. Tengo que decirte algo importante. ¿Qué pasa? Me voy a Barcelona. ¿Cómo? Sí. Me voy a vivir allí. ¿Cuándo? El mes que viene. ¡Qué sorpresa! ¿Por qué Barcelona? Encontré trabajo allí. Es una oportunidad muy buena. ¿Qué trabajo? En una empresa de diseño. Trabajo de diseñadora gráfica. Ah, qué bien. Es perfecto para ti. Sí. Pero estoy un poco nerviosa. ¿Por qué nerviosa? No conozco a nadie allí. Al principio es difícil, pero tú eres muy simpática. ¡Qué amable! Gracias. ¿Ya tienes piso allí? Sí. Encontré uno en el barrio de Gracia. Gracia es muy bonito. Sí, me encanta. Tiene muchas plazas y cafeterías. ¿Y el alquiler es muy caro? Sí, bastante. Son 900 euros al mes. Uf, es mucho. Pero el sueldo es bueno también. ¿Cuándo empiezas a trabajar? El primer lunes del mes que viene. ¿Y tu familia sabe? Sí. Mi madre está un poco triste. Claro, es normal. Y yo también estoy triste de dejar a mis amigos. Oye, pero nos vamos a hablar por teléfono. Sí, claro. Y puedes venir a visitarme. Me encantaría. Barcelona es una ciudad preciosa. Exacto. Tienes que venir. Cuídate mucho. Tú también. Gracias por entenderlo. Que te vaya muy bien allí. Gracias, de verdad. 4. Intoxicación alimentaria. Disculpe, me siento muy mal. ¿Qué le pasa? Creo que es intoxicación alimentaria. ¿Desde cuándo? Desde esta mañana. Comí en un restaurante anoche. ¿Qué comió? Marisco. Una ensalada de marisco. Entiendo.
¿Tiene náuseas? Sí. Y también dolor de estómago. ¿Tiene fiebre? Creo que sí. Esta mañana tenía 38. 38. No es muy alta, pero hay que vigilar. ¿Es grave? No se preocupe, es común con el marisco. ¿Qué puedo tomar? Le recomiendo esto. Es para el estómago. ¿Cómo se toma? Una pastilla cada 8 horas. Con o sin comida. Con poca comida. Arroz blanco o pan. ¿Y para la fiebre? Puede tomar paracetamol. Uno cada 6 horas. ¿Y beber mucho agua? Sí, mucha agua, es muy importante. ¿Cuánto cuestan estas pastillas? Son 4,50 €. Aquí tiene. Gracias. Aquí tiene su cambio. ¿Y si mañana sigo mal? Vaya al médico. Si la fiebre sube de 38,5, también. Entendido. ¿Cuántos días voy a estar así? Normalmente 2 o 3 días. Con descanso y agua, mejora rápido. Qué pena. Tenía planes este fin de semana. Lo siento, pero descansar es lo mejor ahora. Sí, tiene razón. Muchas gracias por todo. De nada, que se mejore pronto. 5. La pantalla del móvil rota. Mira la pantalla. Se rompió esta mañana. Ay, qué pena. ¿Cómo pasó? Se me cayó en el metro. ¿Puedo verlo? Sí, aquí tiene. La pantalla está muy rota. Lo sé. ¿Tiene solución? Sí, hay que cambiar la pantalla completa. ¿Cuánto cuesta? A ver, este modelo es el último. La pantalla cuesta 180 €. ¿180? Es muchísimo. Sí, las pantallas de este modelo son muy caras. ¿Por qué tan caras? Es una pantalla OLED. Solo hay una marca que la fabrica. ¿No hay una opción más barata? Hay pantallas de otra marca. Cuesta 90 €. ¿Y son buenas? Son buenas, pero los colores no son exactamente iguales. ¿Y el tiempo de reparación? Con la pantalla original, 2 días. Con la otra, en un momento. ¿En cuánto tiempo? En 1 hora y media. ¿Y el teléfono funciona bien? Sí, solo es la pantalla. El resto está perfectamente. ¿Tiene garantía la reparación? Sí, 3 meses de garantía. 3 meses, bien. Voy a pensar un momento. Claro, sin prisa. Bueno, quiero la pantalla de 90 €. De acuerdo. ¿Me deja el teléfono? Sí. ¿A qué hora puedo volver? A las 5 de la tarde. A las 5, perfecto. Muchas gracias. A ti. Hasta las 5. 6. El pollo del vecino. Oye. Tu pollo está en mi jardín otra vez. ¿Cómo? ¿Mi pollo? Sí. Mira. Está comiendo mis tomates. Ay, lo siento mucho. No sé cómo salió. Es la tercera vez esta semana. ¿La tercera vez? Sí, la tercera. El lunes, el miércoles y hoy. Tienes razón. Es un problema. Mis tomates estaban muy bien. Ahora están destrozados. Qué pena. Lo siento de verdad. ¿Cómo entra? ¿Por la valla? Creo que sí. Hay un agujero pequeño. ¿Un agujero? Sí, aquí, en la parte baja. Ah, lo veo. Es bastante grande para un pollo. Sí, tienes razón. ¿Puedes arreglarlo hoy? Claro. Ahora mismo busco las herramientas. Gracias. Eso sería genial. ¿Tienes madera en casa? Creo que no. No te preocupes. Yo tengo madera en el garaje. ¡Qué bien! Puedo arreglarlo esta tarde. ¿Está bien a las 4? A las 4 está perfecto. Muy bien. Oye, ¿cómo se llama el pollo? Se llama Pepe. Pepe, ¿qué nombre para un pollo? Es el favorito de mi hija. Ah, entiendo. Es muy simpático, la verdad. Sí, pero come demasiado. Como mis tomates. Sí, perdona otra vez. No pasa nada. Solo arregla la valla, por favor. Esta tarde lo hago, te lo prometo. Perfecto. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. 7. Sin aire acondicionado. Disculpe, no funciona el aire acondicionado. ¿Cómo dice? El aire acondicionado de mi habitación. No funciona. Ay, lo siento mucho. Hace un calor horrible. ¿Qué número de habitación tiene? La habitación 202. Un momento, por favor. Voy a mirar. Gracias. Sí, hay un problema con el sistema. Lo siento mucho.
¿Cuándo pueden arreglarlo? El técnico viene esta tarde. ¿A qué hora? A las 5. A las 5. Pero ahora son las 11. Tiene razón. Es mucho tiempo. ¿Hay otra habitación disponible? A ver, voy a comprobar. Fuera hay 38 grados. Sí, hoy hace mucho calor. Es una ola de calor muy fuerte. No puedo estar sin aire acondicionado. Claro, lo entiendo. Tenemos la habitación 305 libre. ¿Y tiene aire acondicionado? Sí, y funciona perfectamente. ¡Qué bien! ¿Es el mismo precio? Sí, no hay diferencia de precio. Perfecto. Le cambio la habitación ahora mismo. Muchas gracias. ¿Necesito una llave nueva? Sí, aquí tiene la nueva llave. Gracias. ¿Hay agua fría en el hotel? Sí, hay agua en la recepción, es gratis. ¡Qué amable! También hay una piscina. ¿De verdad? Sí, está abierta hasta las 8. ¡Qué bien! Creo que voy a necesitarla hoy. Sí, con este calor es lo mejor. Muy bien, muchas gracias por todo. De nada. Que tenga buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. 8. El mapache y la basura. Otra vez el mapache. ¿Qué pasó? Mira la basura. Está todo por el suelo. Ay, no. Otra vez. Sí, son las 6 de la mañana. Y ya tengo este problema. Lo siento. Yo también escuché ruidos anoche. ¿Tú también? Sí, como a las 3 de la madrugada. ¡Qué horror! No dormí bien. Yo tampoco. ¿Viste al mapache? Sí, lo vi desde la ventana. Es grande. ¿Grande? Sí, muy grande. ¿Qué podemos hacer? A ver. Hay cubos con tapa de seguridad. ¿Con tapa de seguridad? Sí. El mapache no puede abrirlos. ¡Qué buena idea! ¿Dónde se compran? En la ferretería de la calle Mayor. ¿La calle Mayor? Sí. Número 18, creo. ¿Cuánto cuestan? Creo que unos 20 euros. No está mal. Si quieres, voy yo esta mañana. ¿De verdad? Sí, yo compro 2. Uno para ti y uno para mí. ¡Qué amable! Gracias. De nada. ¿Puedo ayudarte con la basura ahora? Sí, gracias. Yo tengo la escoba. Perfecto. Yo busco una bolsa grande. Muy bien. Este mapache es muy listo. Sí, demasiado listo. Y muy hambriento también. Ja, sí. Bueno, esta noche ya no hay problema. Esperemos que no. Muchas gracias por ayudarme. Claro. Hasta luego. Hasta luego. 9. Del espectáculo de magia. Disculpe, mi camisa está mojada. Lo siento mucho. Es agua, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Estoy empapada. Tiene razón. Lo siento de verdad. Y mire esta carta. Está rota. Sí, el truco salió mal. ¿Salió mal? Es la cuarta vez que lo intenta. Normalmente funciona muy bien. Hoy no. No, hoy no fue bien. ¿Qué truco era exactamente? La carta desaparece y vuelve en el vaso. ¿Y el agua? El agua es parte del truco, pero hoy salió demasiada. Mucha. Sí. ¿Quiere una toalla? Sí, por favor. Aquí tiene. Gracias. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Solo un poco sorprendida. Claro, lo entiendo. Nunca fui voluntaria en un espectáculo. ¿De verdad? Sí, es la primera vez. Y quizás la última. Qué pena. Normalmente los voluntarios lo pasan muy bien. ¿Sí? Sí, hoy fue una excepción. Una excepción muy mojada. Sí, tiene mucho sentido del humor. Gracias. ¿Puedo quedarme la carta rota? ¿La carta? Sí, como recuerdo. Claro, es suya. Gracias. Es una buena historia para contar. Qué amable. Espero que vuelva otro día. Puede ser. Pero sin agua, por favor. Prometido. Bueno, muchas gracias por todo. A usted. Que tenga buena noche. Igualmente. 10. El probador de ropa. Perdona, esta luz es horrible. ¿La luz? Sí. En el espejo todo se ve muy raro. Sí, la luz de los probadores es muy fuerte. ¿Puedo ver mejor fuera? Claro. Hay un espejo grande allí. Ah, perfecto. Mira, ¿qué te parece esta blusa? Es bonita. El color azul te queda bien. ¿De verdad? Sí. No sé. La talla me queda un poco grande. ¿Qué talla tienes?
Normalmente la 38. A ver. Creo que tenemos la 36. ¡Qué bien! ¿Puedes buscarla? Claro. Un momento. Gracias. Aquí tiene la 36. Genial. Voy a probarla. Muy bien. ¿Cuánto cuesta esta blusa? Son 24,95 €. No está mal. ¿Hay rebajas hoy? Sí, hay un 20% de descuento. ¡Qué suerte! Solo hoy y mañana. Perfecto. También quiero ver unos pantalones. Claro. ¿De qué color? ¿Negros o grises? Tenemos unos negros muy bonitos. ¿Son de algodón? Sí, 100% algodón. Bien, me gustan de algodón. ¿Quieres probarlos? Sí, por favor. La talla 38. Aquí tienes. Muchas gracias. Eres muy amable. De nada. Que lo disfrutes. Hasta luego. Hasta luego.